Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimadas y estimados amigos, comunidad universitaria, público en general. Agradezco muchísimo que estén dándole seguimiento, atendiendo esta convocatoria que se ha realizado desde el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. A esta actividad, a este foro denominado Diálogos sobre la Democracia en Guerrero, Elecciones 2021, que ha convocado a todas las candidatas y los candidatos que contienden a la gobernatura del estado de Guerrero. Estamos viviendo un proceso político electoral. Nuestra entidad estará renovando sus representaciones y sus autoridades locales, y es importante generar desde la universidad, sobre todo, espacios de reflexión, de información, que le provean a la ciudadanía de mayores datos para que el ejercicio ciudadano que está a punto de ejercer en los próximos días se realice con el mayor número de información, con los mayores datos, con el mayor contraste posible. Esa es la intención del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, y por ello, durante esta semana y algunos días de la próxima semana, tendremos justamente la participación de quienes están como actores políticos participando e interactuando en este proceso electoral y de campaña. Agradezco el día de hoy a nuestro invitado, al candidato Manuel Negrete Arias, candidato al gobierno del estado de Guerrero por el partido Fuerza por México. Agradezco muchísimo la aceptación a la invitación que le realizara a nuestra institución, y también, por supuesto, agradezco al profesor que estará coordinando y conduciendo los trabajos de esta sesión. Les dejo mi saludo a todas y todos ustedes, y por supuesto también mi agradecimiento a quienes el día de hoy estarán participando. Profesor José Juan Ayala Villaseñor, tiene usted el uso de la palabra. Fuerte abrazo a todas y todos. Muchas gracias, director. Bueno, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un gusto recibirte hoy en esto a lo que desde el YEPA-IMA hemos denominado como foro Diálogos sobre la Democracia en Guerrero rumbo a las elecciones de 2021. Me da mucho gusto que nos acompañes, que hayas aceptado nuestra invitación y que estés dispuesto el día de hoy a compartir información con las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero también con la comunidad guerrerense, con el objetivo que tengan más herramientas para decidir su voto el día de la jornada electoral dentro de 3 semanas. Por eso me congratula mucho que nos acompañes y te lo agradezco mucho. Bienvenido al YEPA. Gracias, maestro. Quisiera comenzar por una pregunta que ha sido recurrente en este foro y que es la intención del instituto hacérsela a todas y todos los candidatos, y es, más allá de una síntesis curricular, que pudieras decirnos con tus propias palabras, ¿quién es Manuel Negrete? Claro. Buenos días, antes que nada a todos, y gracias por la invitación al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias por esta invitación al doctor Marco Antonio Adame, que dio la presentación, y por supuesto, profesor José Juan Ayala Villaseñor, gracias por la invitación. Pues Manuel Negrete es una persona que nació en el estado de Guerrero, en Ciudad de Altamirano, Tierra Caliente, que se fue, como todos, con la oportunidad de buscar nuevos horizontes. Mi papá, de ahí nacido, y además mi abuelo fue presidente municipal de Ciudad de Altamirano en 1940. Mi mamá de Oaxaca, se conocieron, crearon 8 hijos que anduvimos yendo de la Ciudad de México hasta Guerrero, mismo a Oaxaca, y que buscaban oportunidades. La vida me llevó a buscar oportunidad. Por supuesto que estuve estudiando entre la Ciudad de México y Guerrero, en Altamirano, pero realmente estuve poco tiempo. Mi formación más bien se hizo en la Ciudad de México porque de niño ahí me llevó mi padre, y tenía las condiciones de jugar bien al fútbol. Tuve la oportunidad de inscribirme en el fútbol, de probar suerte en el fútbol, y jugué fútbol profesional. Mi padre se tuvo que regresar a Ciudad de Altamirano cuando yo tenía 16, 17 años, y tuve que decidir. Mi vida ha sido de decisiones. Yo tuve pláticas con los jóvenes universitarios y con muchas empresas. Daba pláticas de
momentos de decisión, liderazgo y trabajo en equipo, pero eso lo voy a mencionar después. Después me metí al fútbol, jugué en la segunda división en Acapulco, tuve la oportunidad ya como profesional de jugar y empezar a ganar dinero, muy poco dinero, pero empecé a ganar y ser profesional. Me regresé a la Ciudad de México, tuve la oportunidad de jugar en Cruz Azul. Después ya la universidad, por supuesto, me dio la oportunidad y me hizo profesional en primera división. Jugué 20 años fútbol, jugué la selección 10 años. Después, pues tuve, la verdad, una destacada actuación como futbolista, 20 años, donde nos enseñaron a competir, nos enseñaron a ser leales en el juego y prepararnos, porque era una preparación cada semana para decir que estábamos bien o que éramos los mejores jugadores en este proceso. Entonces, y después cuando termino de jugar, me da la oportunidad el gobernador Ángel Aguirre de servir al Estado. Me vengo al Estado a dirigir el deporte 3 años, que fue la gestión del licenciado Ángel Aguirre, y tuve la oportunidad de viajar a todos los municipios, de conocer alguna problemática, porque yo veía nada más la cuestión deportiva en el Estado. Hicimos alrededor de 15 unidades deportivas, que realmente estuve muy contento porque se hacían, hicimos convenios con la Comisión Nacional del Deporte, y esa fue mi primera experiencia política, porque finalmente entras a la administración pública, entras al contacto político, y fue el Estado de Guerrero que me dio la oportunidad. Después me seguí en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de dirigir los destinos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la cuestión de actividades deportivas. También fui director de la Procuraduría General de la República, también en deportes, porque tomé cursos en Cuba, hice una maestría internacional de negocios, me preparé y hice mi curso de entrenador de director técnico, dirigí al equipo León, dirigí al equipo Atlante y bueno, y después fui alcalde. Te voy a decir Manuel, perdón, ¿cómo tomas esa decisión de transitar de un deportista de alto desempeño a alguien interesado en la política y en la vida pública de nuestro estado y de nuestro país? Fíjate que yo me metía con los futbolistas, fui presidente de la Asociación de Futbolistas, me interesaba dignificar al futbolista, me interesaba que no supieran que nada más sabían pegarle al balón. Les decía yo a los directivos, a todos los dueños del fútbol, el futbolista también pensaba, se preparaba y que podía negociar. Y por eso fui presidente de la asociación, me metí en muchos problemas. De hecho, la federación me decía que era yo el grillo del fútbol porque siempre buscamos ese diálogo entre patrón y el trabajador, porque finalmente éramos trabajador de cada equipo. Y ese fue mi primer contacto en esta situación de la política, porque finalmente hacíamos política deportiva. Y yo siempre buscaba las mejores condiciones para los futbolistas. Los futbolistas no tenemos una jubilación, no tenemos nada que se nos dé después de jugar. Cuando ya tenemos una edad de 35 a 40 años, pues te dan una patada y dicen gracias, y lo que hayas hecho, lo que ganaste es lo que te llevas. No hay jubilación, no hay una indemnización, no hay nada que te puedan dar como un derecho de trabajador, sino te tienen como un trabajador profesional que está dentro de la ley, pero en ese sentido, pues no tienes ninguna situación después de jugar con un seguro social, con un ISSSTE, no te quedas con nada. Entonces, siempre buscábamos tratar de hacer cosas para que el futbolista cuando se retirara tuviera un retiro digno, tuviera una indemnización, tuviera un lugar donde poder tener seguros médicos, pero nunca se logró porque no hubo la unidad con los futbolistas. Muy bien, sí, nos concentramos un poquito en nuestra entidad y te voy a hacer a continuación una pregunta muy difícil que hizo la
la doctora Rosa Isela el día de ayer. Si te pidiera escoger solo 5 problemas de Guerrero, los más urgentes, en palabras de la doctora Rosa, Guerrero tiene 1000 problemas que son urgentes, pero si te pidiera elegir solo 5, los más prioritarios, ¿cuáles crees que sean esos 5 problemas? El problema de la seguridad, el problema de la salud, el problema de educación, el problema de los servicios que nos hace tanta falta, y por supuesto la reactivación económica, que sería una de las cosas, o la recuperación en este caso ya económica, porque finalmente está pasando un poco la pandemia y hoy tenemos que recuperarnos. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Seguramente te sonará muy familiar esta frase famosa de Armando Bartra, que definió a nuestra entidad, a Guerrero, como un guerrero bronco, refiriéndose así a una interpretación en la que planteaba que nuestro estado es ingobernable y que desde muchos aspectos históricos y políticos es un estado complicado. ¿Qué piensas tú de esta afirmación? ¿Tú crees que Guerrero es un estado bronco? ¿Crees que es un estado ingobernable? No, claro que es gobernable, por supuesto que es gobernable, que sí ha sido bronco porque ha sido maltratado por las autoridades y por mucha gente. O sea, yo tuve la oportunidad y que precisamente, no nada más en la cuestión política o en lo que tú digas, en la de deporte, por ejemplo. Yo que estuve en deporte y trataba y representaba al Estado, siempre decía, es que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados complicados porque hay guerrilla, porque hay situaciones complicadas en el sentido social. Y decía, bueno, pues eso, en vez de no darnos los programas, en vez de no apoyar, finalmente tenemos que apoyarlos más, porque está en una situación complicada, porque está en una situación insegura, y siempre me peleaba yo con la Comisión, en este caso la Comisión Nacional de Deporte, en decir, no los vamos a separar a esos 3 estados que parecen broncos, porque tienen muchos problemas, tenían problemas de guerrilla en ese sentido, y no es un estado bronco, yo creo que es un estado que pide derechos, que pide atención y que por supuesto merece todas las atención necesarias, no nada más de todos los estados, sino de la federación. Hace un momento comentabas que si tuvieras que enlistar los 5 problemas más prioritarios de Guerrero, el que ocuparía el lugar número 1, el que nos dijiste en primer lugar, es la seguridad. Y ahora nos repites este tema de la seguridad que está presente en la mente de todos y todas las guerrerenses. Todos tenemos ese problema bien identificado. Según el índice de paz en México, Guerrero ocupa la posición 27 entre 32 entidades federativas, la número 27 menos, digamos, segura en nuestro país. Somos una entidad que registra una importante presencia del fenómeno de las violencias en nuestra vida cotidiana. Indudablemente la agenda pública de Guerrero debe estar centrada en esta problemática. Si tú fueras gobernador, si el próximo 6 de junio ganaras las elecciones, ¿cómo atenderías este problema tan grave para la sociedad guerrerense? Fíjate que es un problema complicado, por supuesto, porque no depende de ti. Tendrías que poner a los 3 órdenes de gobierno, por supuesto que al federal, inmiscuirlo porque tiene esa facultad, el Estado y el municipio. Y en mi gobierno se establecerán mecanismos de diálogo en los que se fomente la participación de la sociedad, académicos, organizaciones, las víctimas y sus familias, y todas las voces serán escuchadas. Para lograrlo serán reuniones de seguridad con seguimiento en todos los temas mediante acuerdos puntuales y se establecerán vínculos con organizaciones nacionales e internacionales en la protección de los derechos humanos. También consultaremos a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, quienes desde el ámbito de su experiencia sumarán el proyecto de paz social. Creo que eso es importante y no lo hemos hecho, no los hemos escuchado, no hemos acercado a esas organizaciones que también tienen mucho que ver en la cuestión de la paz social. Y se implementarán observatorios ciudadanos que nos permitan obtener análisis e indicadores
que se traduzcan en mecanismos que se procuren la justicia y la seguridad en todo el Estado. Y durante mi gestión se trabajará en coordinación con los tres niveles de gobierno, por supuesto, lo que nos permitirá tomar las mejores decisiones en materia de seguridad, sin atentar o transgredir las facultades y atribuciones del Estado y los derechos de los pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades. En este sentido, se implementarán unidades de policías con preparación especializada para atender las necesidades específicas de cada región. Y respecto a las organizaciones de autodefensas que no están reguladas, que utilizan armamento de uso exclusivo del ejército, incorporarán asociadas a población vulnerable y no cuentan con un proceso de selección donde participen los miembros de la comunidad. Les hago saber que en mi gobierno realizaremos acciones que convoquen a estas organizaciones al Estado de Derecho, involucrando a las comunidades en la toma de decisiones para proteger en todo momento los derechos de los guerrerenses. Disculpa, no había activado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy enfático en la intención de su gobierno de cambiar el modelo de combate a la delincuencia, de un modelo de confrontación policial a un modelo que, en palabras del presidente, busca atender las causas sociales. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas dos perspectivas de atención al fenómeno de las violencias? ¿Cómo combatirías tú esta problemática? ¿A través de qué modelo? Primero del diálogo, porque eso de abrazos y apapachos yo creo que no se valen. La delincuencia y el que obra mal, pues hay que dar todo el peso de la ley. No podemos ser blandos en ese sentido, y yo creo que en esta cuestión la participación de organismos de sociedad civil y los académicos teníamos que involucrar a mucha gente para poder cambiar los modelos, por supuesto tener especialistas para poder combatir, pero pondría un poquito más de mano dura, porque no estoy de acuerdo en que tengas que apapachar o que tengas que dar abrazos. Creo que finalmente tenemos que ser fuertes, para eso están las leyes, ejercer la ley, y por supuesto a los delincuentes hay que meterlos a la cárcel y hay que darles todo el peso de la ley. Entonces, no estoy de acuerdo en la política que ha llevado el presidente, porque creo que ha dejado mucha gente que crezca y que finalmente estén en contra de la sociedad, y eso no puede ser. Entiendo que nos has mencionado de forma reiterada que tú crees que la participación ciudadana de la sociedad civil organizada, de la academia y de las y los ciudadanos es importante para resolver los problemas. Pero si nosotros observamos con atención los datos que tenemos disponibles respecto a el apoyo de la ciudadanía a la democracia como forma de gobierno, la participación ciudadana en las elecciones, la participación de la ciudadanía en la resolución de los problemas comunitarios que les achacan de forma inmediata, todos esos son datos que demuestran que la sociedad civil no está dispuesta a participar en estas acciones conjuntas del gobierno, seguramente por una desilusión o por que han visto el abandono de las instituciones de gobierno. ¿Cómo podrías tú incentivar la participación de una ciudadanía que no está dispuesta a participar? Sí, tienes toda la razón. No participan porque no son escuchados también, porque no han tenido la oportunidad de ser escuchados. Y por eso, porque pues, si llego de gobernador, voy a privilegiar el diálogo, escuchar y fortalecer las fuerzas policíacas. Creo que eso es importantísimo, tener un diálogo con la Guardia Nacional, que tendría que trabajar y tendría que ser un ente que trabaje más en beneficio de la seguridad para todos, que no lo ha hecho. Creo que se ha parado un poquito. Y al mismo instituto puede ser un observatorio de seguridad también, buscar la manera de poder tener mejor información, conocer un poco más y, por supuesto, llegar al diálogo. Es complicado llegar en ese sentido con
la gente, con la gente que está transgrediendo, la gente que es agresiva, la gente que ha afectado a las comunidades, y llegar y fortalecer los sistemas de seguridad y, por supuesto, los cuerpos policiales. Manuel, seguramente todos reconocemos que una de las causas de la inseguridad y de la violencia en nuestra entidad es la pobreza que lacera a nuestra sociedad. Guerrero es una entidad con una dependencia económica terrible de la industria del turismo, que no tiene diversificadas sus fuentes de empleo, y esto se agrava aún más cuando nos enteramos hace unas semanas que el gobierno federal prohibió, creo yo, de forma acertada, el esquema de subcontratación denominado outsourcing. Sin embargo, los datos del censo de población del año pasado demuestran que la industria turística, no solo en Guerrero, sino en todo el país, es la mayor, o era la mayor empleadora bajo este esquema de subcontratación. ¿Cómo crees que esto va a afectar el empleo en Guerrero y particularmente en las ciudades turísticas de nuestra entidad? Bueno, creo que es una mala decisión de parte del Ejecutivo, porque es una de las maneras de poder subcontratar, de tener mejores condiciones laborales, de poder tener mejores condiciones para ambos, tanto patronales como para los trabajadores, y creo que es una mala decisión. En ese sentido, se tendría que el Ejecutivo del Estado, pues, llegar a poder gestionar alguna situación donde podamos regresar a ese sistema y fortalecer, por supuesto, tanto a los inversionistas como a los trabajadores. Creo que es una mala decisión, pero lamentablemente pues ya se dio, y hoy tenemos que buscar mecanismos donde se fortalezcan ambas actividades, tanto como inversionista como los trabajadores, y por supuesto toda la industria del turismo, que sí, tiene toda la razón, dependemos del turismo, de la situación que va en el Triángulo del Sol, pero también, por supuesto, fortalecer el derecho de los trabajadores, porque no podemos nada más irnos con el inversionista. Creo que tenemos que ser mediadores en este sentido para fortalecer ambos protagonistas. Pero ¿no crees tú que este esquema es un esquema que precariza el empleo? Si nosotros observamos los datos de empleo en todo México, nos damos cuenta que, por ejemplo, las industrias que están dedicadas a la exportación de bienes, los automóviles, por ejemplo, los electrodomésticos en el Bajío o en el centro del país, tienen ingresos en medio 50% superiores a las personas que trabajan en industrias similares dedicadas al mercado interno. Y cuando vemos esta pirámide de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, los del sector turístico están en la base de la pirámide, en las peores condiciones laborales. ¿Cómo crees que se puede atender este fenómeno? Pues mira, los modelos de subcontratación pueden regularse siempre a favor de los trabajadores. En este sentido, tendríamos que buscar mecanismos donde se fortalezca al trabajador, por supuesto, donde estén las mejores condiciones, porque sí tienes toda la razón. Yo tuve la oportunidad de estar en el Bajío de la industria, y no tenemos la certeza, la seguridad para las grandes empresas que pudieran llegar a Guerrero. Se están yendo al Bajío, se están yendo a otros estados, porque no tenemos esta certeza jurídica y, por supuesto, la seguridad que tanto necesitamos. Creo que las industrias están yendo de Guerrero porque no le dan esa seguridad, y en varias regiones, por ejemplo, en Tierra Caliente, que Coca-Cola cierra sus puertas, Grupo Modelo cierra sus puertas por la inseguridad y porque no hay una certeza que se les dé a esas grandes empresas que no están apostando. Así hablo de dos empresas, pero sí hay una cantidad de empresas que se están yendo a otros lados porque en la cuestión de la maquila, por ejemplo, la parte del centro, de Chilpancingo, pues no se les ha dado esa situación jurídica, esa certeza,
Y entonces todas las empresas que llegan, que tienen ganas de invertir y que llegan a contratar a mucha gente aquí en el estado, pues tiene que desistir, tiene que irse y se queda todo un grupo de trabajadores en el olvido, pero porque el Estado no les da esa certeza a toda la inversión. Muy bien. Desde esta perspectiva, ¿qué crees tú que debería ser la próxima gobernadora o el próximo gobernador para dar esta certeza jurídica a las empresas para atraer inversión a nuestra entidad y generar empleos dignos y de calidad? Mira, yo creo que lo principal es la seguridad. Vamos a la costa, vamos a las grandes inmobiliarias que quieren hacer proyectos interesantes, porque tenemos costa, la costa chica, la costa grande, que es preciosa, todo ese Pacífico que nos fortalece como Estado, y no hay gente que quiere invertir porque no hay esa seguridad, porque llegan de pronto grupos y les piden dinero, les dicen que tienen que pagar a ellos, y eso creo que no podemos ya permitir. El gobernador tiene que llegar, o gobernadora, quien llegue, a fortalecer esos sistemas de seguridad, a darles esa seguridad a la inversión, porque hay muchas cosas por hacer, pero lamentablemente las grandes empresas, los grandes empresarios, pues no llegan a Guerrero porque no se sienten a gusto, no se sienten seguros, y el gobierno no ha hecho nada por tratar de llegar a acuerdos, tratar de meter a una Guardia Nacional, de inmiscuir al gobierno federal, de exigirle al gobierno federal que haga un poco más en ese sentido. Yo creo que por ahí va la situación donde en el caso de las inversiones, en el caso de todos los grupos importantes nacionales e internacionales, están yendo porque esa inseguridad nos está acabando. Permíteme, Manuel, cambiar un poquito de tema y hacerte unas preguntas sobre la tecnología y cómo ha impactado eso el desarrollo de nuestra sociedad, de la humanidad en lo general. En todas las ciudades turísticas, en las ciudades turísticas más importantes de todo el mundo, se ha discutido con mucha vehemencia el asunto del arrendamiento turístico de viviendas a través de plataformas digitales. Se ha discutido en Europa, en Norteamérica, en América Latina, y en cada una de las regiones han llegado a esquemas que ellos consideran adecuados para atender este fenómeno que afecta fundamentalmente a los hoteles, que paradójicamente es el mayor empleador de nuestra entidad. En Guerrero no hemos tenido esta discusión, la hemos, si no ignorado, sí dejado de lado como un tema poco importante. Y sin embargo, se ha convertido en un sector importante en Guerrero. Si tú entras a una aplicación de estas, en Acapulco hay disponibles 2,000 viviendas para ser arrendadas por día, que es abiertamente una competencia a la industria hotelera. ¿Tú cómo crees que se puede atender este fenómeno? Yo no estoy seguro si es un problema, es un fenómeno que ha traído consigo el desarrollo tecnológico. ¿Cómo crees que se debe atender? Fíjate que tenemos que entrar a la tecnología, o sea, tenemos que entrar a los nuevos esquemas, a las plataformas, como tú bien lo mencionas. Pues sí, son competencias. Finalmente, los que invierten, los que tienen una casita aquí en Acapulco, los que no están de tiempo fijo, pues quieren rentarla. Y tenemos que entrar a la competencia. El turismo y los hoteleros deberán ofrecer mejores condiciones, por supuesto, hacer mejores ofertas, y las plataformas van a seguir, van a continuar, y no hay forma de evitarlas o tratar de quitarlas. Finalmente están en su derecho y es lo nuevo que se está utilizando. O sea, hoy puedes contratar una casa, si está en mejores condiciones que un hotel, y por eso los hoteleros tienen que ponerse las pilas, tienen que trabajar mucho mejor, en darles mejores condiciones. Pero si un hotelero no invierte en su hotel, que es un hotel que a lo mejor tiene muchos años, y no está certificado, pues hay que certificarlos, hay que tener mejores servicios, hay que ver la manera de colaborar en una Secretaría de Turismo, por ejemplo, para fortalecer esa industria hotelera que tanto necesita. Pero sí, no podemos tampoco quitar
lo que se está dando, la tecnología, las aplicaciones, cómo puedes llegar a una casa en mejores condiciones y estandarizar los servicios, por ejemplo, en los hoteles, que eso es bien importante. Tendríamos que unirnos, tendrías que platicar con todos los hoteleros y buscar mejores mecanismos para fortalecerlos, por supuesto, y competir, porque finalmente es una competencia. Hoy no podemos evitar ni criticar ni acabar con algo, porque hoy tienes que competir, hoy tienes que tener mejores condiciones, ofrecer mejores cosas y por supuesto, mejores servicios. Muy bien, me da mucho gusto que hables de competencia económica y aquí quisiera hacerte una pregunta en el mismo sentido. Tú dices de forma acertada, creo yo, que las tecnologías no se pueden detener y las aplicaciones van a llegar porque son indetenibles. Sí, claro. En Guerrero sí hay una aplicación o un esquema que se ha mantenido detenido y es el de las plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify. Y se ha detenido porque organizaciones de prestadores de servicios públicos han manifestado explícitamente amenazas de violencia física ante la llegada de este tipo de aplicaciones. ¿Qué opinas al respecto? Está mal, o sea, que debe de abrirse y que no debe de haber amenazas, porque finalmente también tienes que mejorar la calidad del servicio. En ese sentido, o sea, tendríamos que hablar con los prestadores, con los taxistas, con la gente que está en ese sentido para decir, ¿sabes qué? Nada de amenazas y darle oportunidad a mucha gente que tiene un coche, que tiene la oportunidad de trabajar, que tiene las condiciones de seguridad necesarias, porque hoy, por ejemplo, los camiones aquí en Acapulco, que tienen unos ruidos que se manejan como si ellos fueran los dueños de la calle y no tendría que ser, tendríamos que regularlos, tendríamos que meterlos en cintura para decirles, señores, aquí tienes que atender, no tienes que agredir, porque es una agresión para el oído de todas las personas que se suben, por ejemplo, a un camión, los taxistas que no tienen aire acondicionado, que no tienen condiciones y que les vale, tenemos que mejorar la calidad del servicio. Entonces, tendríamos que hacer mecanismos, buscar mecanismos, repito, poner mano dura porque no puedes amenazar y decir, no, no vamos a permitir que entren pues, las competencias, en el caso de Uber, de otras aplicaciones, porque tienen el derecho, también el derecho de trabajar, el derecho de dar servicio. Entonces, en ese sentido, buscaremos mecanismos para mejorar todas las condiciones y, por supuesto, aceptar que entren ese tipo de trabajadores, porque finalmente podemos ser cualquiera. Hoy yo puedo tener un coche en buenas condiciones y ofrecerlo para dar un buen servicio porque tengo la seguridad, porque tengo los datos del chofer, porque sé quién es el que me va a llevar, a dónde me va a llevar, y eso le da una certeza también pues, a todos los usuarios. En ese sentido, tendríamos que hacer mecanismos donde no podrían las amenazas ser lo prioritario. En ese sentido, tendríamos que abrir, la oportunidad para todos. Manuel, ahora que nos hablas de forma reiterada de la importancia de la presencia de la autoridad para la solución del tema de seguridad, quisiera preguntarte, tú eres de Tierra Caliente, seguramente conoces este fenómeno de estos sistemas comunitarios de impartición de justicia que han surgido a lo largo y a lo ancho de todo Guerrero, las llamadas policías comunitarias. ¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Tú crees que es una solución para los problemas de seguridad de las comunidades pequeñas? Mira, si estuvieran bien organizadas, si estuvieran bien armadas, podría tener una oportunidad, pero lamentablemente son gente que ha tenido algún problema y no, o sea, no han funcionado. Creo que el crimen organizado, la delincuencia organizada, se ha fortalecido. Hoy tienes que pedir permiso, por ejemplo, para ir a Tierra Caliente. Hoy tienes que
hacer algunas situaciones donde estés siempre al pendiente, donde el derecho de piso es lo más importante, donde el cobro para todas las empresas o los medianos comerciantes tengan que pagar por donde tengas que correr a empresas porque tú quieres manejar todo el comercio en el Estado. Y creo que tendría que haber un diálogo importante para decir, señores, no se pueden meter en ese sentido a los negocios, al comercio, al desarrollo. Ustedes, era muy claro que era marihuana, que era algunas situaciones de trasiego, de llegar a la sierra, de la venta. Hoy no podemos decir que se tenga que meter con la gente. Tendríamos que hacer un diálogo importante, hacer un Estado de Derecho, que no participen niños, por ejemplo, en las comunidades para poder apoyar a las comunidades, a las policías comunitarias. Creo que los niños tienen que dejar esas armas o esos riflecitos de madera que nos dan para poder decirles, oye, estás en una situación complicada, estás en una guerra. Hoy no, los niños tienen que estudiar, tienen que prepararse y dejar esto a los adultos y que los adultos solucionen sus problemas. Entonces, sí, el diálogo sería lo más importante y, repito, fortalecer, tener una policía y fortalecer el diálogo. Para mí es bien importante porque hoy no va a ser un gobierno autoritario, pero va a procurar el respeto, por supuesto, a los derechos de todos. Muy bien. Manuel, déjame hacer una pausa en esta consecución de preguntas que tengo aquí planteadas. Quisiera hacerte una pregunta sobre Manuel Negrete de nuevo. Hasta hace unos meses eras jefe delegacional o alcalde, me parece, de Coyoacán, en el centro sur del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Una posición a la que llegaste, según entiendo, por la alianza que estaba en ese momento por Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y hoy eres candidato de Fuerza por México a la gubernatura por Guerrero. ¿Qué te llevó a cambiar o qué te llevó a esta decisión? Mira, yo no soy de ningún partido, ¿eh? O sea, yo represento un partido Fuerza por México porque es un partido nuevo, porque es un partido que ha apostado por las mujeres, que ha apostado por los jóvenes y que ha apostado por gente de la sociedad que no ha participado mucho en la política. Sí, tienes razón, fui candidato, fui alcalde en la Ciudad de México, en Coyoacán, por el PRD, Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Tampoco fue por una invitación que me hizo el diputado y el delegado saliente cuando fue yo. Me dijo, oye, ¿no quieres ser concejal? Y yo, como tengo mi casa en Coyoacán también, no dudé porque siempre quiero participar, siempre me ha gustado participar. Y a mí yo no soy, repito, de ningún partido, nunca he estado inscrito en ninguno, ni he dado un centavo a un partido para participar. Y gané, porque vi que no había buenos servicios, porque mi casa fue robada en la Ciudad de México y me dijeron, no, pues es que era un grupo de colombianos. Y dije, bueno, pues tenemos que hacer algo. O sea, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Llegué a ser alcalde, quitamos a mucha gente que estaba, que decía que me había llevado votos, porque yo no quiero votos. Yo lo que quiero es perfiles, gente que realmente trabaje, y creo que hicimos buenas cosas en Coyoacán. Los servicios se mejoraron, por supuesto en la cuestión de la seguridad, no era precisamente mía, era de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero estábamos apretando porque teníamos que llegar en las reuniones de seguridad a tener menos situaciones de suicidios, menos robos, bajar la delincuencia, se bajaron los índices delictivos y creo que hicimos un buen trabajo. Pero repito, fue las ganas de trabajar y hacer cosas diferentes. Hoy me invita a un partido, Fuerza por México, a estar. Yo no quería estar, yo quería terminar en Coyoacán, pero me gana ese cariño que tengo para Guerrero, ¿eh?
yo como futbolista, yo les decía, cuando entré a la política, yo no tengo necesidad de entrar a la política no soy un político tradicional, ni tampoco soy una persona que necesite trabajo, porque afortunadamente dentro del fútbol y en mi medio siempre tenía mucho trabajo, pero siempre me ha gustado colaborar y ayudar. Me ganó ese cariño a México, ese cariño al estado de Guerrero, porque yo podía haber terminado. Me decían que si me podía reelegir, les dije que no quería, yo ya no quería saber nada de política porque ya estaba yo pues con los ánimos un poquito bajos por toda la situación que pasa cuando no eres del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno federal, y entonces eres contrincante. Y hoy dije, no, pues yo quiero ayudar a Guerrero, quiero participar porque quiero cambiar la forma de gobernar, como lo hice dándome los compromisos. Yo soy un trabajador, porque yo no pienso que el gobernador tenga privilegios o tenga que hacerles todo lo que le hacen a un gobernador. Es un trabajador del Estado y además tiene la responsabilidad de trabajar, y lo que da no es de su dinero, es el dinero del pueblo. Entonces, eso no me queda claro el por qué estoy aquí, porque quiero participar, porque quiero cambiar la forma de gobernar. Si llego, sé que es muy complicado por los intereses, por lo que existe ya aquí en el estado de Guerrero. Yo estuve en el gobierno, conozco a la mayoría de los funcionarios, sé cómo se manejan y sé los compromisos que tienen con mucha gente por todo lo que le han invertido. Sé que cuesta mucho una campaña. Hoy Fuerza por México pues está en una situación complicada y sé que no estoy, por ejemplo, en todos los lugares de Acapulco, de Chilpancingo, del estado, porque cuesta mucho dinero. Y eso que están gastando todos los partidos en sus candidatos, podríamos solucionar muchos problemas de varios municipios. Entonces, repito, yo estoy aquí porque quiero a Guerrero, sé que estoy en una situación complicada, no vengo a engañar a nadie porque no hago promesas que no voy a hacer, porque veo y escucho a muchos candidatos las promesas que hacen, que van a hacer un pueblos mágicos, cuando tenemos que darles la certeza y seguridad y servicios y llegar en mejores condiciones. Y sé que tenemos que hacer muchísimo trabajo, pero también quitándome los compromisos, sé que podemos hacer más por Guerrero. Muy bien. Quisiera hacerte una pregunta muy directa y a lo mejor un poquito dura. Supongo que hace 3 años, en el 2018, cuando te registraste para ser alcalde de Coyoacán, te pidieron demostrar tu residencia en Coyoacán. Es un requisito que establece la ley. Y hoy buscas gobernar nuestra entidad. ¿En realidad cumples con este requisito de residencia efectiva que establece la ley? Porque entiendo que estuviste gobernando Coyoacán los últimos 3 años. Bueno, pues sí, pero he vivido en Ciudad de Altamirano y tengo casa aquí en Acapulco. O sea, yo nunca me he olvidado de mis raíces. Por supuesto que tengo casa. O sea, a lo mejor no estoy todo el tiempo porque tenía compromisos, pero la ley me ampara en ese sentido de que tengo casas aquí, tengo casa en la Ciudad de Altamirano y voy y vengo. O sea, hay mucha gente que está en una situación así porque tiene la oportunidad de poder desarrollarse, y en mi caso, pues sí, o sea, he estado aquí, a nadie le he avisado cuándo vengo ni qué he hecho, porque no tengo esa obligación, pero la gente sabe que he estado aquí, más en Acapulco que en Tierra Caliente, donde también tengo casa, donde vivía mi familia, y soy nacido aquí en Guerrero. O sea, ese es un derecho que me da la Constitución y que así lo señala. Entonces, en ese sentido, si me dicen que no he vivido, pues sí. Si me dicen que jugué fútbol y que me fui a Europa, pues sí. O sea, no puedo negarlo, y que fui, en ese sentido, alcalde de Coyoacán. Por supuesto que fui elegido porque me eligió la gente, por la persona, no por el partido. Los partidos finalmente no ganaron, ganó Manuel Negrete. Y en ese sentido, hoy viene Manuel Negrete a estar aquí, a poder aspirar
a una gobernatura que, como tú lo mencionas, es complicada, pero estoy aquí con mucho gusto, ¿eh? Y yo no le digo a la gente a dónde voy ni dónde estoy, porque la gente de Guerrero sabe, la gente que está en la calle me conoce y sabe que he estado aquí mucho tiempo, que viví aquí y que mi situación privilegiada como deportista me ha llevado a muchos lados. Entonces, eso también tiene que verlo la gente. O sea, hoy soy un deportista que quizás nuestros amigos guerrerenses radicados en el extranjero han tenido mucho contacto conmigo. He estado en clubes guerrerenses en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Atlanta. He tenido mucho contacto con la gente y eso no quiere decir que no esté en Guerrero. Repito, cumplo con lo que dice la Constitución y eso me ampara para poder aspirar a estar en Guerrero. Muy bien, Manuel, nos está acabando el tiempo y yo tengo todavía muchas preguntas que quisiera hacerte. Entonces, ¿sí? me voy a saltar una categoría y voy a ir a una categoría de preguntas que yo personalmente considero muy importantes, que es la de las libertades individuales. Y lo primero que quisiera preguntarte es tu opinión sobre una cosa que sucedió en Guerrero hace pocos meses. El Congreso local, esta legislatura que tenemos actualmente, aprobó una modificación a nuestro Código Penal local que continúa obstaculizando el derecho de las mujeres a abortar. Yo quisiera preguntarte directamente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, que es muy importante que las mujeres participen, por supuesto que yo le daría mayor poder a las mujeres, no nada más de votar, sino ejercer muchas situaciones que tendrían esas situaciones los hombres. Entonces, en ese sentido, pues el Congreso tiene esa decisión, cada mujer de poder participar, de poder ejercer su voto y poder hacer lo que ella ponga. Creo que en todos los sentidos tiene el mismo derecho que cualquier hombre, que cualquier persona para poder votar, ejercer, trabajar, ganar lo mismo, y creo que la mujer, creo que es igual que un hombre. Entonces, hoy, en esa cuestión, la legislatura que lo dio, creo que... Manuel, no sé si a lo mejor yo lo pronuncié mal, pero te decía del derecho de las mujeres a abortar. Abortar, ya. Yo creo que sería bueno, o sea, la mujer tendría el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo y con lo que pasa en su cuerpo. En ese sentido, creo que es un derecho de la mujer y que tendría la decisión de poder hacer. Creo que en ese sentido sería bueno que se siguiera, que no nada más fuera aquí en Guerrero, que fuera en toda la República, porque creo que la gente tendría esa posibilidad y no hacerlo clandestinamente. Hay mucha gente que se va a quitar el veto, la situación de los degrados, y que hoy tendría la mujer la posibilidad de decidir qué hacer pues con su vida. Entonces, en ese sentido, creo que la mujer tiene todo el derecho y el Congreso debe aprobar el derecho de abortar. Muy bien, me da mucho gusto esas palabras, Manuel. Y en el mismo sentido, quisiera volver al tema de la actuación de nuestro Congreso. Como seguramente sabrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que es inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, pese al mandato de la Corte, el Congreso local se ha negado a acatar esta decisión, violentando con ello el derecho de las personas, de las y los guerrerenses, a contraer matrimonio en condiciones de igualdad. ¿Qué opinas? Si la Corte ya lo aprobó, el Congreso lo debe de aprobar. Creo que el derecho para poder casarse de cualquier sexo, creo que están en su derecho, y yo no tendría ningún problema en que se pudiera aprobar en ese sentido el derecho para cualquier persona a casarse. Entonces, sea del sexo que quieran, sea lo que decidan como pareja, hombre, hombre, mujer, mujer, es
lo que ellos aprobaron y lo que ellos hicieron. Y yo creo que si la Corte ya lo aprobó, lo tendría que aprobar. En mi gobierno promover la libertad de las personas y la libertad de lo que quieran hacer y puedan hacer. Muy bien. Fíjate que en esta misma temática de las libertades individuales, hace unos meses el Senado de la República acató una también indicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaraba el consumo de la marihuana como el consumo lúdico de la marihuana como un elemento de libre desarrollo de la personalidad de los individuos. ¿Qué opinas tú de esta declaración de la Corte y de esta ratificación del Senado de la República? Mira, yo estoy en la situación en que cada quien puede hacer lo que quiera. Liberarla creo que sería muy bueno para no estar en una situación clandestina y que no esté aprobada. Entonces nada más faltaría una reglamentación para poder tener lugares donde venderla, autorizadas, y poder acabar con esa situación de la gente que se aprovecha y el consumo que hay. Yo desde niño me acuerdo que en todos lados se vendía marihuana, sabía dónde se vendía, cómo se vendía, quién la vendía, y hoy tendríamos que aprobarla para que fuera el derecho para quien quiera. El que quiera acabar con su cuerpo, el que quiera acabar con su razón y el que se pueda sentir mejor, pues tiene ese derecho. Entonces yo la aprobaría, por supuesto, nada más si tuviera una reglamentación para poder venderla y consumirla. Muy bien. Voy a pasar a una sección en la que te voy a hacer un par de preguntas entre las que han hecho miembros de nuestra comunidad en el chat. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, Ares Foster, estudiante de la licenciatura, no, egresado de la licenciatura en Ciencia Política del IEPA, pregunta si tienes propuestas dirigidas a la comunidad LGBTIQ con la intención de salvaguardar sus derechos humanos. Por supuesto. Precisamente hoy va a un evento donde tenemos un candidato aquí en Fuerza por México, donde tiene todos sus derechos. Es candidato a diputado. A diputado. Es de la comunidad y entonces tienen todos los derechos para poder hacer lo que ellos decidan. Y en ese sentido yo no tengo ningún problema. Y por supuesto que hay propuestas para poder, inclusive aquí en lugares turísticos, tener lugares para todos los de la comunidad que puedan transitar, que puedan estar en la comodidad y no puedan ser agredidos. Creo que tienen todo el derecho a ser respetados y fortalecidos. En ese sentido yo no tengo ningún problema porque cada quien tiene que ejercer su derecho como quiera y a donde quiera. Entonces, sí fortaleceríamos, por supuesto, a las comunidades porque tienen todos los derechos como cualquier ciudadano. Andrea Méndez, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, te quiere preguntar, a ella como joven estudiante, le interesa saber cuáles son tus propuestas sobre la educación y el desarrollo de nuestra entidad. ¿Qué tienes planteado sobre la educación? Y yo quisiera agregar, ¿qué te gustaría decirle hoy a las y los jóvenes estudiantes de nuestra entidad? Sí, fíjate que es lamentable la situación que está pasando en la cuestión de la educación. El rezago educativo en nuestra entidad es muy alto. Más del 12% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Más del 50% de los menores de 15 años no concluyen la educación básica. Por este motivo, dentro de las acciones que realizaré de manera inmediata se encuentran la creación de programas sociales que atiendan de manera eficiente la carencia alimentaria en menores de 15 años. La aplicación de un sistema de becas para estudiantes de nivel básico, principalmente en zonas rurales o alejadas, para que puedan adquirir materiales escolares, uniformes y se trasladen a los centros educativos
apoyando el ingreso familiar. Se realizará una importante inversión pública y privada para crear una red de Internet gratuito que tenga como puntos de conexión postes de luz. En una primera etapa, en los alrededores de las instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel básico hasta el superior, misma que se irá ampliando hasta obtener cobertura en las principales plazas públicas y lugares de reunión comunitaria. Se realizarán jornadas de alfabetización en las que participen prestadores de servicio social de áreas afines, miembros, sociedad civil organizada, instituciones académicas y promotores educativos del gobierno del Estado, con la finalidad de reducir los índices de analfabetismo. Además, se desarrollará un esquema educativo de conocimiento empírico con profesionalización para los agricultores y artesanos, por lo que realizaremos las sesiones necesarias con el gobierno federal para que estos saberes tengan reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Y le digo a los estudiantes, no abandonar la escuela, mi gobierno los apoyará. Creo que eso es muy importante, creo que la deserción estudiantil ha sido grande, los jóvenes están decidiendo muchas cosas y no seguir estudiando por la situación de la falta de apoyo, y hoy tendríamos que hacer mecanismos de apoyo, mecanismos incentivos a los jóvenes para que terminen su nivel básico y por supuesto medio superior y superior para que tengamos un nivel educativo mucho mejor para fortalecer, pero sí es importante el apoyo del gobierno. Creo que no nos ha atendido, creo que se ha dejado un poco atrás toda esa situación, y creo que el eje principal del desarrollo de la educación se tendría que fortalecer. Tenemos que invertir mucho dinero para los maestros también, que no ganan mucho dinero. Creo que también en ese sentido estamos bajos en la cuestión de los profesores. Creo que primero no están lo suficientes, segundo, no se les paga bien, y eso tenemos que fortalecer a los profesores y a los alumnos en la cuestión de becas. Muy bien. Y una pregunta de nuestra audiencia que quisiera plantearte es del doctor Rogelio Ortega, profesor de nuestra facultad. Él quiere preguntarte si tú crees, hace rato nos comentabas que jugaste profesionalmente en Acapulco, preguntarte si tú crees que Guerrero, hay la posibilidad de un equipo de fútbol de primera división para Guerrero, y si eso sería beneficioso para el deporte, atraería turismo deportivo o inversión económica. Claro, sí, por supuesto. Yo estoy en ese proyecto del estadio, ya está en el Podrido aquí en Acapulco. Tiene un proyecto interesante para 34,000 personas, que creo que es interesante darle seguimiento en caso de llegar, bueno, en cualquiera de los casos creo que hay que invertir en ese estadio. Espero que sea la iniciativa privada, que no sea del gobierno, que no invierta más el gobierno, pero sí sería un estadio donde podría fortalecer esa identidad del guerrerense. Creo que tener un equipo de fútbol traería identidad, por supuesto, tendría puntos donde tendría muchos jóvenes querer llegar a un equipo, una meta, en ese sentido, un equipo de primera división de Acapulco o de Guerrero, y el turismo deportivo, por supuesto, que estaría cada 15 días lleno de turistas, no nada más del Distrito Federal, sino de toda la República, pues viendo a sus equipos jugar Acapulco contra Pumas, por ejemplo, Acapulco Chivas, Acapulco América. Sería muy interesante eso. Y sí, ya está el proyecto, está al 35-40% este proyecto. Y hoy yo tuve la oportunidad de hablar con inversionistas, de querer reactivarlo, y lo vamos a activar. Creo que sería un estadio donde fortalecería a muchos sectores, daría fuentes de trabajo, por supuesto. Teníamos el turismo cada 15 días, el turismo deportivo, y por supuesto tenemos la forma de invertir. Yo tenía dentro del proyecto está una universidad a bajo costo, porque ese yo lo estaba promoviendo. Tendría una universidad, ya tenía yo todo el trabajo con la universidad del Valle de México, que habíamos trabajado. Teníamos ya todos los sistemas y todos los programas para poder
hacer una escuela a bajo costo. Entonces, también estaría una universidad ahí en el proyecto del estadio de Acapulco. Y sí lo haríamos, por supuesto que lo vamos a hacer. Manuel, en los últimos 2 minutos de este diálogo, para hacer unas preguntas muy concretas. Es una sección en la que hemos denominado preguntas cortas a las y los candidatos. ¿Con qué personaje de la historia de Guerrero te identificas y por qué? Porque todos hablan de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero creo que es nuestro ídolo en la cuestión histórica. Pero yo también, Hermenegildo Galeana, por ejemplo, yo también me iría en ese sentido, porque también trabajó mucho por Guerrero. Entonces, creo que es una gente fuerte, una gente visionaria también, y que trabajó mucho por el estado de Guerrero. Entonces, todos han dicho Vicente Guerrero, yo Hermenegildo Galeana, creo que es un guerrero también para el estado. Muy bien. ¿Tienes algún pasatiempo que te guste practicar en tu tiempo libre? Sí, escuchar música, leer y ver fútbol, por supuesto. O sea, creo que si no hubiera fútbol, creo que no estaría yo contento en la política. ¿Tienes alguna película favorita? Sí, fíjate que tengo una mexicana, por si me gustan las películas mexicanas, El Revoltoso con Tintán, fíjate que soy seguidor de las mexicanas, de película, como veríamos, y de las antiguas. Muy bien. ¿Cuáles dirías que son tus libros favoritos? Fíjate que siempre me gustó la motivación. Veía yo de Ockmandino, el vendedor más grande del mundo, de Vince Lombardi, Cómo ser el mejor, y de Los Miserables, de Víctor Hugo. Creo que es una comedia ahí tradicional, efectiva, que me gusta mucho, inclusive en película es un poco diferente, pero finalmente me gusta el tema. Muy bien. ¿Quién va a ganar la próxima elección para gobernador o gobernadora en nuestra entidad? Mira, me gustaría que fuera Manuel Negrete. Me gustaría que fuera Manuel Negrete porque yo no tengo compromisos, porque tendríamos que buscar los mejores perfiles. Hay mucha gente valiosa en Guerrero, hay mucha gente que quiere participar, pero que nunca ha tenido la oportunidad. Hoy Guerrero se ha ido en 10 familias, toda la política. Creo que tenemos que cambiar esa forma de gobernar. Hoy tendríamos que quitar todos los compromisos y trabajar para todos los guerrerenses. Y quiero preguntarte, ¿cómo te imaginas nuestra entidad en 6 años? Si está Manuel Negrete, mucho mejor. Creo que organizaríamos todos los sectores, estaríamos en un diálogo permanente. Repito, porque yo no tengo compromisos con nadie. O sea, yo no quiero que sea ni mi hijo, ni mi primo, ni mi tío, ni mi cuñado, ni mi amigo. Buscaríamos los mejores perfiles, buscaríamos a los mejores guerrerenses para fortalecer todos los sectores. A mí me decían, oye, pero tú eres futbolista, sí, pero vamos a la analogía de la política. Yo pondría a los mejores, buscaría a los mejores, como el mejor portero. Yo sería el director técnico y buscaría el mejor portero, el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor fiscalizador, el mejor de todo, el que esté mucho mejor trabajando con la gente, el mejor líder para poder solucionar muchos problemas y, por supuesto, un buen comprador, porque hoy tendríamos que irnos como si fuera nuestro dinero. O sea, creo que el dinero se ha gastado como, no hay ningún problema. Y yo gasté como funcionario el dinero como si fuera mío, como si, a ver, dame descuento. Quiero el mejor, pero al bajo precio. Entonces, hoy tendríamos que buscar esa manera de ahorrar. Hoy te digo que la política y todo lo que están gastando todos los candidatos, podríamos solucionar muchos problemas de muchas comunidades con todo ese dinero. Entonces, yo soy un buen administrador. Aunque digan que no, también administro bien mi casa, administro bien mis bienes y, por supuesto, administraré bien el Estado. Pues muy bien. Negrete, candidato de Fuerza por México a la gubernatura del Estado de Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos en este Al contrario, universitario. Al contrario,
Juan, con mucho gusto, me da mucho gusto platicar contigo y estar en toda la comunidad. Si hay una comunidad que me encanta estar con ellos, con los universitarios. Tuve la oportunidad de vivir en Chilpancingo, de ir a correr ahí cerca de la UAGRO, de estar con el anterior rector Saldaña, que también un excelente rector, y hoy el actual rector creo que es una gente que seguramente va a guiar bien los pasos de todos los universitarios. Y un abrazo a todos la comunidad universitaria, que es no el futuro del Estado, es el presente del Estado. Creo que ustedes van a poder dirigir, ustedes son los que pueden tener un mejor panorama de lo que está viniendo en Guerrero, y quién mejor que los que acaban de terminar la carrera, quién mejor que la gente que tiene esas ganas y ese deseo de cambiar a todo el Estado de Guerrero que ustedes los universitarios. Entonces, a toda la comunidad, bienvenida, y esperemos que si llega Manuel Negrete, por supuesto, contar con muchos universitarios que no son jóvenes, que no son inexpertos, que necesitan la oportunidad. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Manuel Negrete, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta tercera jornada del diálogo foro sobre la democracia en Guerrero, y los esperamos el resto de nuestra programación a acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, don José. Un saludo para todos. Adiós.